A finales del siglo XIX, el Imperio ruso se encontraba en una encrucijada. La dinastía Románov, que había gobernado durante más de 300 años, enfrentaba crecientes tensiones sociales y económicas. En las vastas extensiones de Rusia, una nación de contrastes profundos, coexistían el esplendor de la aristocracia y la miseria de las masas campesinas. Las reformas intentadas por los zares anteriores habían logrado poco para aliviar el sufrimiento de la población y el descontento comenzaba a tomar forma, alimentado por las ideas de modernización y progreso que se propagaban en Europa. El campo estaba lleno de hambre y las ciudades eran testigos de una creciente agitación entre los trabajadores. En este contexto, la figura del nuevo zar, Nicolás II, emergía como un símbolo de un imperio en declive. En 1894, tras la muerte inesperada de su padre, el zar Alejandro III, Nicolás II ascendió al trono a la temprana edad de 26 años. Su coronación, un evento grandioso que prometía esperanza y continuidad, se vio ensombrecida por el desastre del Festival de Jodinka, donde miles de personas perdieron la vida en una avalancha humana. Desde el comienzo de su reinado, el joven zar se sintió abrumado por la responsabilidad y las expectativas que se depositaban en él. Nicolás se encontraba atrapado entre el deseo de seguir los pasos de su padre y el reconocimiento de que su tiempo estaba marcado por una crisis profunda. En una reflexión reveladora, expresó: "No estoy preparado para ser zar". Este sentimiento de inseguridad marcaría su reinado desde el principio. El nuevo monarca enfrentaba un mundo en cambio rápido. La revolución industrial estaba transformando la economía y la sociedad, creando una clase media emergente que demandaba derechos y participación política. Sin embargo, Nicolás, un hombre de convicciones tradicionales, se aferraba a la autocracia, viendo cualquier cambio como una amenaza a su poder. En sus primeras decisiones, tomó medidas para modernizar el ejército y la economía, pero sus esfuerzos fueron recibidos con escepticismo. La construcción de ferrocarriles y la expansión de la industria no fueron suficientes para apaciguar el creciente malestar social. A medida que se afianzaba en el poder, el joven zar se enfrentó a un dilema crucial: ¿cómo podría mantener el control en un imperio vasto y diverso mientras lidiaba con el creciente clamor por el cambio? La sombra de la revolución se alzaba, y los desafíos que se cernían sobre su reinado pronto se volverían ineludibles. Así, con el peso del pasado y la incertidumbre del futuro, Nicolás II se embarcaba en una travesía que no solo definiría su legado, sino también el destino de toda una nación, mientras los ecos de la historia comenzaban a resonar con mayor fuerza. Poco después de su coronación, Nicolás II contrajo matrimonio con Alexandra Feodorovna, una princesa alemana de belleza etérea y espíritu decidido. Desde el primer momento, su amor fue profundo, un refugio en medio de un mar de incertidumbres políticas y sociales. Alexandra, que había dejado atrás su hogar en Alemania para unirse a la familia Románov, se convirtió rápidamente en una figura influyente en la corte. Su devoción a Nicolás era inquebrantable, pero su unión no estuvo exenta de dificultades. En un imperio marcado por la inestabilidad, la joven zarina se enfrentaba a la presión de adaptarse a una cultura y un pueblo que a menudo la veían como una forastera. La vida familiar de Nicolás y Alexandra comenzó a florecer con el nacimiento de 5 hijos: Olga, Tatiana, María, Anastasia y el heredero Alexei. Cada uno de ellos representaba una esperanza para el futuro de la dinastía Románov, pero la felicidad de la familia se vería empañada por una sombra inquietante. Desde muy pequeño, Alexei mostró signos de hemofilia, una enfermedad hereditaria que convertía cualquier golpe o caída en una amenaza mortal. Este diagnóstico devastador trajo consigo una angustia constante que afectaría profundamente a la familia. Alexandra, desesperada por proteger a su hijo, se sumió en una profunda conexión con la fe, buscando consuelo en la espiritualidad y en las creencias que la guiaron a lo largo de su vida. La angustia de Alexandra no solo la llevó a aferrarse a su fe, sino que también la condujo a buscar ayuda en personas poco convencionales. Fue así como conocieron a Grigori Rasputín, un enigmático místico que se convirtió en el confidente de la zarina. Aunque la relación de Rasputín con la familia real inicialmente fue vista como un rayo de esperanza, pronto se convirtió en una espada de doble filo. Alexandra creía que Rasputín podía curar a Alexei y, a medida que la confianza en él crecía, su influencia sobre la zarina se volvió cada vez más preocupante para los nobles y políticos del imperio. La presencia de Rasputín en la corte generó tensiones, ya que muchos veían su figura como un signo de decadencia y debilidad en la monarquía. Mientras tanto, en el horizonte político, las nubes de la disidencia empezaban a oscurecerse. Los conflictos sociales, las huelgas y las manifestaciones comenzaron a tomar fuerza. La familia real, atrapada en sus preocupaciones personales y su amor por sus hijos, parecía alejada de las crecientes tensiones que amenazaban su reino. La historia de la familia Románov estaba marcada por la tragedia y el amor, pero también por una creciente desconexión de la realidad que se desarrollaba a su alrededor. En este contexto, los problemas de la familia real no eran solo de índole personal, sino que se entrelazaban con la lucha de un imperio que, al borde de la revolución, demandaba cambios que la monarquía se mostraba reacia a aceptar. Así, en medio del amor, la angustia y la presión,
La familia real navegaba por aguas turbulentas, mientras las fuerzas del cambio comenzaban a agitarse bajo la superficie. La influencia de Rasputín y la enfermedad de Alexei solo sirvieron para intensificar la incertidumbre que rodeaba a Nicolás II y su familia, quienes se encontraban cada vez más aislados en su palacio, mientras el destino de Rusia se escribía en las calles. La llegada de Grigori Rasputín a la vida de la familia real fue recibida inicialmente como una bendición divina. Un místico siberiano con un aura casi sobrenatural, Rasputín había sido presentado a Nicolás II y a Alexandra como un hombre dotado de un extraño poder curativo, capaz de aliviar el sufrimiento del pequeño Alexei, cuya hemofilia había convertido cada día en una batalla de angustia y temor. Desde su primera visita a palacios imperiales, Rasputín cautivó a la zarina con su habilidad para calmar a su hijo durante los episodios de hemorragia, y en poco tiempo, la conexión entre ellos se fortaleció. La zarina, en su desesperación por proteger a su hijo, se aferró a la esperanza que Rasputín parecía representar. Sin embargo, esta dependencia pronto se transformó en una compleja red de influencia que comenzaría a desestabilizar la corte. A medida que la salud de Alexei mejoraba bajo la atención de Rasputín, su poder y presencia en la corte se hicieron cada vez más evidentes. Alexandra, convencida de que él era su salvador, permitió que se convirtiera en un consejero cercano, incluso en asuntos de Estado. Rasputín, sin formación política ni credenciales, empezó a tomar decisiones que sorprendían a muchos en el círculo de poder de Nicolás II. Su influencia creció a tal punto que los rumores sobre sus intervenciones comenzaron a circular rápidamente entre los nobles y políticos, quienes veían en él no solo un charlatán, sino un símbolo de la decadencia de la monarquía. El temor y la desconfianza se instalaron en la corte. Muchos nobles comenzaron a temer que la locura de Rasputín podría llevar al país a la ruina. Con sus métodos poco convencionales y su desprecio por la etiqueta, se convirtió en un blanco fácil de críticas que lo retrataban como un ser maligno que se alimentaba del caos que envolvía al imperio. La imagen de Rasputín se transformó en un símbolo de la corrupción que se atribuía a la familia real, lo que exacerbó el descontento entre las clases sociales más elevadas. Los rumores sobre su estilo de vida hedonista, que incluía fiestas y escándalos, aumentaron la percepción de que la monarquía estaba en decadencia. La situación se volvió aún más crítica con la entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial. La ineficacia del ejército, combinada con la influencia de Rasputín sobre la zarina, condujo a la ira de los generales y políticos, quienes vieron cómo sus decisiones estratégicas se veían minadas por la interferencia del místico. Este contexto de desesperación y confusión provocó una creciente oleada de protestas populares y el desprecio hacia el zar, quien se mostraba reacio a poner fin a la influencia de Rasputín. La situación política se tornaba insostenible, mientras los problemas en el frente de guerra se multiplicaban y las victorias se volvían cada vez más esquivas. Así, el aura de misterio que rodeaba a Rasputín, en lugar de ser una solución, se transformó en una pesada carga que comenzaba a arrastrar a la familia real hacia un abismo del que sería difícil escapar. A medida que el descontento crecía en las calles y los rumores se esparcían como fuego en un campo seco, la influencia de Rasputín en la corte se volvió cada vez más peligrosa. Sin darse cuenta de que la conexión con él estaba alimentando una crisis que amenazaba con derribar su imperio, Nicolás II y Alexandra se encontraban atrapados en una espiral descendente, mientras las sombras de la revolución comenzaban a acechar cada vez más cerca. Durante el reinado de Nicolás II, el imperio ruso se vio envuelto en una serie de desafíos que amenazaban su estabilidad y su posición como potencia mundial. Uno de los primeros y más significativos fue el conflicto con Japón, que estalló en 1904. La guerra ruso-japonesa fue provocada por las tensiones sobre el control de Manchuria y Corea, y muchos en Rusia creían que una victoria rápida fortalecería la imagen del zar y consolidaría su autoridad. Sin embargo, las expectativas se convirtieron en una amarga realidad, ya que el conflicto resultó en una humillante derrota para el imperio. Las fuerzas rusas, mal equipadas y mal preparadas, fueron incapaces de enfrentar a un ejército japonés que había modernizado sus tácticas y tecnología. La derrota en la guerra no solo fue un golpe a la reputación de Nicolás II, sino que intensificó el descontento popular. Los soldados regresaron a casa en condiciones deplorables, mientras que la población civil enfrentaba una creciente crisis económica. El descontento social se agudizó, y la figura del zar se convirtió en un blanco de críticas cada vez más virulentas. En un intento por calmar las tensiones, Nicolás II convocó a una serie de reformas, pero estas fueron vistas como insuficientes y tardías. En medio de este clima de agitación, el 22 de enero de 1905, un grupo de trabajadores y sus familias se reunió para marchar pacíficamente hacia el Palacio de Invierno en San Petersburgo, demandando mejores condiciones laborales y la libertad de expresión. Sin embargo, lo que comenzó como una manifestación pacífica se transformó en una tragedia conocida como el Domingo Sangriento. Las tropas del zar abrieron fuego contra los manifestantes, resultando en la muerte de cientos de personas. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia de Rusia. La ira popular se desató y la confianza en la monarquía se desplomó. El Domingo Sangriento provocó la primera revolución rusa, un levantamiento que desafió la autoridad del zar.
Las huelgas se extendieron por todo el país y surgieron consejos de trabajadores, conocidos como soviets, que exigían cambios radicales en la gobernanza. Ante la presión creciente, Nicolás II se vio obligado a hacer concesiones. En octubre de 1905, emitió el Manifiesto de Octubre, que prometía la creación de una Duma, un parlamento que, aunque limitado en poder, representaba un intento de dar voz al pueblo. Sin embargo, la Duma, lejos de apaciguar el descontento, se convirtió en un campo de batalla político. La falta de poder real y las continuas tensiones entre las diversas facciones políticas llevaron a la desilusión con el sistema. Nicolás II, todavía reacio a ceder el control absoluto que había disfrutado, trató de manipular la nueva estructura política a su favor, lo que resultó en una serie de disoluciones y nuevas convocatorias de la Duma, cada vez más vacía de poder. A medida que el descontento popular continuaba, el imperio se encontraba al borde del colapso. La guerra con Japón, el Domingo Sangriento y la revolución de 1905 habían dejado cicatrices profundas en la psique del pueblo ruso. Nicolás II, atrapado entre la modernización y la autocracia, se enfrentaba a un dilema crítico. ¿Podría la monarquía sobrevivir a los cambios que el pueblo exigía, o el imperio se vería arrastrado por el torbellino de la revolución? Las decisiones que tomara en los años siguientes determinarían no solo su destino, sino el futuro de una nación entera, mientras las fuerzas del cambio comenzaban a moverse con fuerza en su contra. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 marcó un punto de inflexión crítico para Rusia y su monarquía. Nicolás II, decidido a reafirmar su imagen como líder fuerte y comprometido con el destino de su país, tomó la audaz decisión de asumir el mando del ejército. Con la esperanza de que su presencia en el frente inspiraría a las tropas y elevaría la moral, dejó a su esposa Alexandra y a Grigori Rasputín en el poder en San Petersburgo. Esta decisión, aunque noble en intención, pronto se revelaría como un error catastrófico que desataría una serie de eventos que conducirían al colapso de la dinastía romano. Mientras Nicolás se encontraba en el frente de batalla, la situación en la retaguardia se tornaba cada vez más sombría. Las derrotas en el campo de guerra se acumulaban y las esperanzas de una victoria rápida se desvanecían. Las tropas rusas, desmoralizadas y mal equipadas, se enfrentaban a un enemigo formidable, y las filas de soldados comenzaron a menguar a medida que las bajas aumentaban. La escasez de suministros afectó no solo a los soldados, sino también a la población civil, que sufría de hambre y privaciones. En las ciudades, el descontento se transformó en protestas masivas, mientras el pueblo clamaba por cambios radicales. En San Petersburgo, la influencia de Rasputín se volvió aún más criticada. Alexandra, bajo la creciente presión de la crisis, continuó confiando en él como su consejero, lo que solo alimentó la ira entre la nobleza y los líderes militares. Muchos en la corte comenzaron a ver su presencia como una amenaza directa al imperio y a la estabilidad que una vez había proporcionado la monarquía. La percepción de que Rasputín estaba manipulando a la zarina y, por extensión, al zar, intensificó las tensiones en un ambiente ya volátil. La situación en el país se deterioraba a pasos agigantados, y el pueblo, ya hastiado de la guerra, comenzaba a perder la fe en su liderazgo. En diciembre de 1916, el descontento culminó en un acto de desesperación. Un grupo de nobles insatisfechos, cansados de la creciente influencia de Rasputín y temerosos del futuro del imperio, decidió actuar. La noche del 29 de diciembre, los conspiradores lo asesinaron en un acto que fue tanto un intento de salvar a la monarquía como un reconocimiento de que el poder de Nicolás estaba en declive. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La lealtad al zar se desvanecía rápidamente. La muerte de Rasputín, lejos de restaurar la confianza en la corona, dejó un vacío aún más profundo en la corte. Con la guerra continuando y la situación social y económica cada vez más desesperada, la figura de Nicolás II se convirtió en un símbolo de la ineficacia y el desdén que la población sentía hacia su gobierno. Las noticias de la descomposición del imperio llegaron a las calles, donde se escuchaban clamores de cambio y revolución. Mientras la lejanía de Nicolás del pueblo se hacía más evidente, su conexión con la guerra y la serie de decisiones equivocadas comenzaron a sellar el destino de su dinastía. Las sombras de la revolución ya se cernían sobre ellos, y el tiempo se estaba agotando para la monarquía rusa. A medida que la Primera Guerra Mundial avanzaba y las condiciones de vida en Rusia se volvían cada vez más insostenibles, el descontento popular alcanzó un punto crítico. La escasez de alimentos, el frío extremo y la continua pérdida de vidas en el frente llevaron a la población al límite. En febrero de 1917, los trabajadores, agobiados por la desesperación y el hambre, comenzaron a manifestarse en las calles de San Petersburgo. Las protestas se extendieron rápidamente, y lo que comenzó como una simple demanda de pan y mejores condiciones de vida se transformó en un grito de libertad que resonó en todo el imperio. Los soldados, que alguna vez habían sido leales a la causa zarista, comenzaron a desertar. Los mismos hombres que habían sido enviados a luchar en la guerra, en su mayoría campesinos, se unieron a las filas de los manifestantes, muchos de ellos llevando sus rifles en alto. Este fenómeno fue un fuerte indicativo de que la lealtad al zar estaba en declive.
la causa de la monarquía ya no era la causa del pueblo. Mientras el caos se apoderaba de las calles, Nicolás II, aislado en su palacio, subestimó la magnitud de la revuelta. Sin embargo, a medida que los acontecimientos se desarrollaban, la situación se tornó incontrolable. El 15 de marzo de 1917, en medio de una creciente presión y la inminente amenaza de arresto, Nicolás II se vio obligado a abdicar. La abdicación del zar marcó el fin de más de 3 siglos de dominio de la dinastía Románov. En un giro irónico del destino, abdicó en favor de su hermano Miguel, quien, al recibir la noticia, se negó a aceptar el trono, declarando que no asumiría la corona sin el apoyo del pueblo. Este rechazo simbolizaba la ruptura definitiva entre la monarquía y la voluntad de la nación, un momento que resonaría en la historia como una señal clara de la caída de la autocracia. La familia real fue arrestada poco después de la abdicación, iniciando una nueva y oscura etapa en su historia. En medio de la revolución, Nicolás y su familia fueron desplazados de su palacio a una vida de reclusión. Inicialmente, los Románov fueron mantenidos bajo arresto domiciliario en su palacio, pero pronto se hizo evidente que la situación se deterioraba. Con la inestabilidad política en aumento, las tensiones continuaron escalando, y la familia se dio cuenta de que su situación era cada vez más precaria. A medida que la Revolución de Febrero se transformaba en una lucha más amplia por el poder, la incertidumbre se cernía sobre los destinos de Nicolás y su familia. Tras su abdicación, la familia Románov fue trasladada a diversos lugares bajo arresto domiciliario, comenzando su viaje en la ciudad de Tobolsk, en Siberia. Este traslado fue un intento de las nuevas autoridades por despojar a los Románov de su antiguo poder y estatus, aunque al principio se les permitió llevar una vida relativamente normal. En Tobolsk, Nicolás II y su familia intentaron mantener rutinas familiares, se dedicaron a la lectura, el arte y los juegos, aferrándose a la idea de que su situación podría cambiar. Sin embargo, esta ilusión de normalidad era efímera y poco realista, dada la creciente inestabilidad política en el país. Con la llegada al poder de los bolcheviques en octubre de 1917, la situación de la familia se volvió crítica. Los bolcheviques, liderados por Lenin, tenían un objetivo claro: eliminar a todos los vestigios de la monarquía y consolidar su nuevo régimen socialista. Con el ascenso de este nuevo gobierno, la familia real se convirtió en un riesgo potencial. Su existencia representaba un símbolo de resistencia para los monárquicos y sus partidarios. La creciente presión sobre el nuevo régimen, junto con las revueltas y la incertidumbre en todo el país, llevaron a la decisión drástica de eliminar a los Románov de una vez por todas. El 16 de julio de 1918, en la casa Ipatiev, ubicada en Ekaterimburgo, se selló el destino de la dinastía Románov. En la oscuridad de la noche, Nicolás II, su esposa Alexandra, sus 5 hijos, Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexei, y algunos de sus sirvientes fueron conducidos a un sótano bajo el pretexto de que serían trasladados a un lugar más seguro. Sin embargo, lo que les esperaba era una ejecución brutal que se llevaría a cabo sin piedad. El grupo fue rodeado por un escuadrón de fusilamiento bolchevique que, siguiendo órdenes superiores, no mostró clemencia. Los momentos finales de los Románov fueron de un horror indescriptible. Al principio, se pensó que la familia podría estar a salvo, pero a medida que la realidad se desnudaba, el terror se apoderó de ellos. En un giro de ironía trágico, las dificultades de Alexei, su hemofilia, se convirtieron en un factor perturbador durante el ataque. Sus intentos de huir y la angustia de la familia por su salud hicieron la situación aún más caótica. La ejecución se llevó a cabo en un ambiente cargado de miedo, y la violencia de aquel momento selló de manera irrevocable el destino de una era. Al finalizar la atrocidad, el cuerpo de los Románov fue despojado de su dignidad y el impacto de su muerte reverberó a lo largo del tiempo, representando el fin de una dinastía que había gobernado Rusia durante más de 300 años. La casa Ipatiev, lugar que había sido testigo de la caída de los Románov, se convirtió en un símbolo de la brutalidad del nuevo régimen y de la desaparición de un modo de vida que nunca volvería. Con la ejecución de Nicolás II y su familia, los ecos de la historia se adentraron en una nueva era, donde la memoria de los últimos zares se entrelazó con el mito, dejando un legado que perduraría en la conciencia colectiva de Rusia y del mundo. Años después de la ejecución de la familia Románov, el destino de Nicolás II y sus seres queridos permaneció en un oscuro rincón de la historia. Sin embargo, el tiempo tiene una manera peculiar de resaltar la importancia de los eventos pasados. En 1991, los restos de los Románov fueron descubiertos en un bosque cercano a Ekaterimburgo, lo que provocó un renovado interés en su trágica historia. A través de pruebas de ADN, los científicos confirmaron la identidad de los restos, marcando un momento significativo en la memoria colectiva de Rusia. Este hallazgo no solo revivió el recuerdo de la dinastía Románov, sino que también abrió viejas heridas y debates sobre el papel de la monarquía en la historia rusa.
La historia de la familia, marcada por la tragedia, el sacrificio y la devoción, resonó profundamente en la sociedad rusa. En el año 2000, la Iglesia Ortodoxa rusa tomó la decisión de canonizar a Nicolás II y a su familia como mártires. Este acto de reconocimiento no solo elevó su estatus espiritual, sino que también reflejó el deseo de muchos rusos de reconciliarse con su pasado, buscando redención en las sombras de la tragedia. La canonización simbolizó una vuelta a los valores tradicionales y espirituales que muchos sintieron que se habían perdido en el tumulto de los cambios políticos y sociales. El legado de Nicolás II y su familia es complejo. Por un lado, representan el esplendor de un imperio que, durante siglos, fue una de las principales potencias del mundo. Sus opulentas cortes, la arquitectura monumental y la rica cultura rusa son testimonios de un tiempo en el que Rusia se erguía orgullosa en el escenario mundial. Por otro lado, la caída de la familia Románov simboliza los peligros de la autocracia, la desconexión entre el poder y el pueblo, y las consecuencias trágicas que pueden surgir de una falta de adaptabilidad ante las necesidades de la nación. La historia de los Románov, con su trágico final y su proceso de canonización, invita a la reflexión sobre la complejidad de la memoria histórica. En el recuerdo de Nicolás II y su familia, se entrelazan el amor, la pérdida y la búsqueda de redención, recordando a las generaciones futuras la fragilidad del poder y la importancia de la empatía hacia los que gobiernan. Mientras Rusia avanza hacia su futuro, el legado de la familia Románov perdura, un recordatorio de la riqueza de su historia y la necesidad de aprender de ella. La caída de los Románov y su posterior canonización nos invita a cuestionar cómo se mide el éxito y el fracaso en la historia, y qué lecciones podemos extraer de los trágicos destinos de aquellos que una vez gobernaron con poder y pasión.